Están configurando unos segundos más en Facebook. Se demora un poquito. ¿Está apoyando a Andrés, Ana? No. Bueno, ya estamos en vivo. Bienvenidos a todos a este conversatorio de Resiliart, en el que vamos a abordar la situación de los y las artistas afrodescendientes frente a la pandemia por COVID-19, que es una situación de crisis a nivel mundial. Para empezar, me presento brevemente. Yo soy Ana González Medina, soy la especialista responsable del sector cultura en la oficina de la UNESCO en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Para empezar, voy a transmitirles un saludo de nuestro subdirector general de la prioridad África y de Relaciones Exteriores de la UNESCO. Él nos ha enviado un mensaje muy hermoso para empezar este conversatorio el día de hoy en un video que voy a proceder a transmitir. Hermanas, hermanos, en el continente americano hay millones de personas que se identifican a sí mismas como descendientes de africanos. Ellos constituyen algunos de los grupos históricamente más excluidos del sistema. Ellos tienen un acceso limitado a servicios de educación y salud de calidad, a vivienda y seguridad social. En este periodo de pandemia, ellos son los más vulnerables. Por eso están pagando un alto precio por la pandemia. Con motivo del Día de África, que hemos celebrado el 25 de mayo pasado, queremos recordar a los pueblos afrodescendientes, en particular a los artistas, a los creadores y gestores culturales. Queremos mostrar sus estrategias de resiliencia. Queremos construir juntos caminos para hacer frente a la pandemia y a la postpandemia, y queremos visibilizar su trabajo. Agradecemos a la Oficina UNESCO de Quito por esta iniciativa, a la directora Sadia Sánchez Vergas y a su equipo, a los panelistas que nos acompañan hoy, a todas las comunidades dinámicas de afrodescendientes del Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, de Perú, de Cuba, de toda América Latina, quienes perpetúan la cultura africana. Desde África agradecemos por su compromiso y su apego a la cultura africana. Muchísimas gracias. Perfecto, y después de este mensaje de nuestro subdirector general de la prioridad África, quiero darle la palabra a la directora de nuestra oficina, la doctora Sadia Sánchez, que es la directora de la oficina de la UNESCO en Quito y representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Sadia, por favor. Muchas gracias a mi colega Ana González, especialista de cultura de esta oficina de la UNESCO en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Muy buenos días a todos y a todas. Agradecemos de manera encarecida la presencia a distancia de Firmin Edward Matoco, subdirector general desde la Prioridad África y de Relaciones Exteriores de la UNESCO, desde nuestra sede en París. Asimismo, saludo y agradezco su participación a las y a los panelistas y a quienes nos acompañan en este seminario virtual Resiliar en celebración del Día Internacional del África. Permítanme puntualizar, por favor, algunos aspectos como preámbulo a las intervenciones que tendrán lugar en breve. El primer aspecto que desearía destacar
es el hecho incontestable de que la pandemia por COVID-19 ha desatado en el sector de la cultura a escala mundial una crisis sin precedentes y de insospechada magnitud. Partimos de la premisa de que las expresiones culturales son por naturaleza colectivas. De cara al COVID-19, hacemos parte del hecho de que las medidas de confinamiento y de distanciamiento social que han tenido que adoptarse en todo el mundo han implicado el cierre masivo de instituciones culturales, la cancelación de eventos y de proyectos. Las pérdidas económicas son significativas. Para el 15 de abril, hace más de un mes ya, para el 15 de abril se estimaba que la industria mundial del cine había perdido, solo el cine, había perdido $7.000 millones en ingresos. Y de acuerdo a los datos extraídos del informe de las recaudaciones mundiales de 2019 de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, la cancelación a nivel global de representaciones artísticas y eventos públicos tendría una repercusión alrededor del 30% de las regalías recaudadas a nivel mundial. Pero además, esta situación va mucho más allá de las pérdidas económicas que fragilizan enormemente al sector cultura. Y esto quisiera enfatizarlo. Pone en riesgo el ejercicio del derecho a participar en la vida cultural. Y este es el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así como pone en riesgo la diversidad de las expresiones culturales al amenazar de cierre a las industrias independientes e iniciativas autogestionadas que enfrentan mayores dificultades para sobrevivir 1, 2 meses o más sin ingresos. Al 22 de abril, 128 países habían cerrado todas sus instituciones culturales. Al 22 de abril. Probablemente más países ya lo han hecho. Y ello implica, por una parte, la imposibilidad para los y las ciudadanas de participar en diversas manifestaciones culturales. Y por la otra, la fragilización de la situación de los artistas, creadores y gestores culturales. En efecto, esta pandemia ha dejado al descubierto debilidades previas, demostrando que aún queda un largo trecho por recorrer en lo que respecta al reconocimiento de la condición de artistas y de gestores culturales como trabajadores. En la labor de fortalecer y promover las expresiones culturales en su diversidad, es fundamental fortalecer las políticas que brinden a las y a los trabajadores de la cultura las condiciones para ejercer su labor con estándares mínimos en seguridad social. Esto incluye salud, esto incluye jubilación y otros beneficios, por supuesto. Por otra parte, y no menos relevante, la brecha digital existente exacerba las desigualdades socioeconómicas de naturaleza estructural y exacerba, por ende, la falta de acceso a la cultura de aquellos grupos tradicionalmente excluidos y vulnerables a partir de que sus derechos han sido vulnerados históricamente, que ya sufren un acceso desigual a la tecnología, incluidas las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. La crisis actual conlleva el riesgo de profundizar las brechas de acceso y de limitar la diversidad de las expresiones culturales. Yo quisiera comentar brevemente qué es Resiliart, porque este es un debate Resiliart. El 15 de abril de 2020, que es el Día Mundial de las Artes, la UNESCO lanzó el movimiento Resiliart. Y el fin de este lanzamiento fue
visibilizar la situación de artistas, creadores y gestores culturales durante la pandemia, mostrando sus estrategias de resiliencia y construyendo caminos para hacer frente a la pandemia y a la pospandemia. En este sentido, Resiliar busca crear conciencia sobre el impacto del COVID-19 en el sector cultura y en el sustento de las y los profesionales de la cultura. Esto quiere decir también que nos proponemos dar visibilidad a las artistas, a los artistas, a aquellos que son reconocidos y a los que son emergentes en todo el mundo, para que sus voces sean escuchadas en el ámbito de las políticas públicas con el fin de reducir las brechas y cubrir las necesidades existentes. Necesitamos visibilizar las brechas de género en el sector, en donde las mujeres están muy presentes, pero con frecuencia en roles relegados o con diferencias salariales importantes. Y también necesitamos contribuir a los procesos de toma de decisión de los Estados miembros de nuestra organización, de la UNESCO, con relación al desarrollo de políticas y mecanismos financieros destinados a empoderar a las y a los artistas. ¿Por qué hacemos este conversatorio Resiliar? Desde que se lanzó el movimiento se han organizado más de 50 debates a nivel mundial por iniciativa de la UNESCO, de los propios estados partes y de organizaciones de la sociedad civil. Ahora bien, de la decena de conversaciones organizadas en América Latina, este es uno de los primeros que pone el foco específicamente en las y los artistas, creadores y gestores afrodescendientes. Los pueblos afrodescendientes son un componente fundamental de las sociedades latinoamericanas que históricamente han sido víctimas, repito, de la desigualdad y de la discriminación estructural. Basta con preguntarnos cuántas mujeres afrodescendientes lideran los gobiernos, cuántas personas afrodescendientes ocupan cargos electos en nuestros parlamentos, por ejemplo. Así pues, este conversatorio busca abrir un espacio para las y los artistas afrodescendientes para que hablen de su visión de la pandemia, los desafíos de la creación artística afrodescendiente. Este conversatorio cuenta con invitadas e invitados de diversas disciplinas y trayectorias y esperamos que esta diversidad genere un diálogo enriquecedor que permite identificar ejes de trabajo y perspectivas de colaboración con los creadores y las creadoras afrodescendientes, no solo en esta coyuntura de la emergencia de la pandemia, sino muy relevante en la pospandemia, en nuestra región. Los desafíos son muy considerables. Se hace imprescindible una redefinición de los vínculos tradicionales con la cultura y las artes. Es fundamental entonces que la UNESCO siga generando espacios para fortalecer este diálogo, las redes colaborativas y pensar sinérgicamente y conjuntamente en las soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Después de esta presentación que abordó efectivamente todos los puntos sobre el contexto, sobre por qué Resiliart de la UNESCO y también por qué este Resiliart en particular, que quiere, como bien lo indicó la directora, poner el foco en las reflexiones, las acciones y la situación de los y las artistas y gestores y gestoras afrodescendientes de la región latinoamericana. Hoy tenemos invitadas e invitados de Colombia y Ecuador que voy a proceder a presentar antes de que empecemos con la discusión. Voy a hacerlo por orden alfabético, por un criterio de justicia, digamos, objetivo. Empiezo con Liliana Angulo Cortés. Es artista plástica afrodescendiente, nacida en Bogotá. Se graduó en la Universidad Nacional de Colombia y tiene maestría en artes de la Universidad de Illinois en Chicago con beca Fulbright.
Ha trabajado en diferentes regiones del país buscando contribuir a las luchas de las comunidades desde lo colectivo y desde una práctica artística crítica. Explora la memoria y el poder a partir de cuestiones de representación, identidad, discursos de raza y desarrollo. Tiene exposiciones individuales y colectivas en Colombia e internacionales en Europa, Asia, América y el Caribe. Entendiendo la práctica artística como integral, se desempeña en todas las dimensiones del campo artístico. Ha trabajado con el sector cultura en la ciudad de Bogotá y actualmente es subdirectora de las artes del Instituto Distrital de las Artes y Artes en Bogotá. Ahora voy a presentar a Jenny Cuesta, que es directora y productora de cine y televisión, activista afrocolombiana, becaria de Manos Visibles para el Magíster en Gestión y Producción Cultural, becada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para el American Film Showcase de narrativas de impacto social. Recibe una invitación por la iniciativa de Mujeres Nobles de Paz a África para activistas emergentes en el mundo. Es directora y co-creadora de Solidarity Labs Afrocolombia de Skylight, que une activistas, cineastas, líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia para generar nuevas narrativas y enfoques prácticos para la colaboración exitosa de acciones colectivas. Es directora y fundadora de Cimarrón Producciones, una productora cinematográfica con enfoque étnico, social y ambiental, liderada por mujeres negras interdisciplinarias, logrando un trabajo articulado con organizaciones de derechos humanos en Colombia y entidades del gobierno como JEP y APC y la Secretaría de Educación. Creadora de la muestra audiovisual Cobra, cine orgánico afrodiaspórico, tejiendo un diálogo desde la cinematografía y la diáspora africana. Es ganadora de reconocimientos distritales y nacionales. Jenny ha trabajado con colectivos de mujeres negras por medios del respeto a la estética afronatural. Codirigió y fue directora creativa del documental transmedia Ese Pelo Tuyo, que habla de las luchas que presentan las mujeres negras en torno a su cabello. Jenny ha trabajado también para Televisión Abierta en Canal Capital como realizadora de la serie Somos como Somos. Sigo con Juan Montaño, quien es ingeniero químico de profesión, pero periodista y escritor de vocación. Colaboró 18 años con el diario Hoy, 7 años con el Telégrafo y con otros diarios destacados como La Hora y Extra en el Ecuador. Es autor de una colección de cuentos cortos que se titula Así se compone un son y de la novela El bisnieto cimarrón de F. Dzerzhinsky, que fue publicada el año pasado, en el 2019. Definir su estilo como neobarroco afrohispánico es una redundancia, porque el neobarroco latinoamericano es radicalmente afro. Su literatura versa sobre las comunidades afroecuatorianas y desde hace muchos años es activista por los derechos de los pueblos afroecuatorianos. Ha participado en destacados logros en cuanto al reconocimiento del pueblo afroecuatoriano. Quiero destacar que fue asambleísta en la Asamblea Constituyente del año 2008 en el Ecuador. Teníamos también una invitada importante que es Rosa Mosquera. Rosa no pudo acompañarnos el día de hoy, lamentablemente, por razones de salud. Así que voy a continuar. Quiero solamente mencionar que Rosa es una lideresa, coreógrafa y bailarina muy importante en el Ecuador. Es muy destacada sobre todo por haber sido la fundadora y es la directora ejecutiva de la Fundación Casa Ochun Palenque Cultural Afro, que nació en el año 2002. A través de esta fundación, Rosa ha desarrollado numerosos proyectos en áreas como la igualdad de género, los derechos humanos, la investigación cultural y social, la formación artística, la difusión cultural y artística, y todos estos proyectos han estado orientados a mujeres jóvenes y niñas y adolescentes en sectores de asentamiento de las familias afroecuatorianas de las provincias de Pichincha, Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos. Entonces, aunque Rosa no nos pudo acompañar, lamentablemente quería dar algunos elementos de presentación de esta invitada. Continúo con Zafara. Zafara es cantautora colombiana nacida en Bahía Solano, Chocó. Su música es un viaje a través de sus raíces musicales, fusiona ritmos autóctonos de su región con ritmos antillanos y africanos. En el año 2018 fue nominada a los Latin Grammys en la categoría Mejor Álbum Fusión Tropical
con su primer trabajo discográfico, Cucucupra Cupra. Gracias a la Radio Nacional de Colombia pudo dar a conocer su música y algunas de sus canciones fueron número 1 en el top 20 de su programación radial. Ha participado en festivales como Colombia al Parque en el 2018, Festival de la Bahía, entre otros. También fue parte del grupo de artistas en la celebración de los 50 años del canal de televisión Caracol TV. Algunas de sus canciones hacen parte de los soundtracks en la serie original de Netflix, The Unremarkable Juanquín. Alterna su trabajo como cantautora y artista con la pedagogía, liderando un proyecto basado en el método finlandés Kiva, que está relacionado con el manejo del bullying en los establecimientos educativos. Y actualmente se encuentra en la grabación de su segundo álbum y finaliza su primer libro. Y termino con nuestro último invitado, Lindbergh Valencia. Lindbergh es músico, investigador e intérprete de la marimba esmeraldeña. Es productor y promotor de la música afro, docente universitario. Es licenciado en Pedagogía Musical en la Universidad Técnica de Manabí y cursó estudios de Antropología Aplicada en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito. Recibió formación musical de los guardianes de la cultura tradicional afroecuatoriana, como Remberto Escobar Quiñones, Emeterio Valencia Morales, Segundo Nazaneno Mina, Petita Palma Piñeiro, Guillermo Ayoví Parroncón y Rosita Huila Valencia. Actualmente se desempeña como docente de la cátedra Marimba y Percusión de la Facultad de Artes de la Universidad Central y es responsable del taller de música afroecuatoriana en la Casa de las Bandas del Distrito Metropolitano de Quito. Ahora que he presentado a los distintos panelistas que nos acompañan el día de hoy y en el marco de la celebración internacional del Día de África, que fue el 25 de mayo, también con algunas referencias nacionales importantes, como en Colombia el mes de la herencia africana, que fue en el mes de mayo, quiero dar inicio a este conversatorio con una primera pregunta. Considerando las palabras de nuestra directora de la oficina en Quito, así como del subdirector general de la prioridad África a nivel mundial, y considerando las desigualdades históricas y la discriminación estructural a la que se han visto enfrentados los pueblos afrodescendientes en Colombia y Ecuador, pero también en toda la región latinoamericana, pero que también son pueblos que tienen una contribución indudable a las culturas y a la creación artística en nuestra región. Quiero empezar con la primera pregunta que se relaciona con conocer y conversar sobre las estrategias que se están desarrollando desde la comunidad artística afrodescendiente para continuar creando y vinculándose con los ciudadanos durante la pandemia. No sé si alguno de ustedes quiere tomar la palabra primero. Bueno, entonces voy a darle la palabra de manera unilateral. Empecemos con, empecemos con Jenny, por favor. Hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, frente a esas acciones que se están tomando, cabe resaltar que en este momento en Colombia estamos en un conflicto bastante, voy a decirlo así de manera trágica, complicado, frente a esas gestiones que se están llevando o que se permiten seguir adelantando dentro de estos gestores culturales que actualmente permiten que esa estructura social, ¿sí?, de sus comunidades se mantenga. Dentro de esas acciones cabe resaltar que sí hay un olvido estatal, que desde las organizaciones quizás se vengan adelantando. Aquí está Liliana acompañándonos, que también nos pueda contar un poco cómo se han ido adelantando esos procesos, pero lo más importante es que los artistas, los gestores culturales afrocolombianos y afrodescendientes en Colombia han tenido que empezar a tejer redes de trabajo de verdad de manera como de manera muy colectiva o colaborativa, ¿no?, para lograr mantener y seguir como encaminando esos procesos que llevan en sus territorios.
no solamente en sus territorios, sino también en las grandes capitales, como lo son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y demás. Liliana, tal vez tú quieres intervenir. Bueno, realmente, sí, como lo manifiesta Eni, lo que se evidencia y como lo mencionaba Sadia, lo que se evidencia con la pandemia es la manera en que, digamos, las personas que estaban en una situación de vulnerabilidad, pues esto se agudiza, y además de eso, las inequidades estructurales que existen en nuestros países hacen que, digamos, esas sean las personas que primero entran en crisis. Entonces, digamos que en una de las, pues una de las observaciones que uno puede hacer alrededor de la pandemia es cómo, digamos, las poblaciones que tienen poco acceso a servicios de salud, que históricamente han estado marginadas, pues en este momento son quienes son más vulnerables, y quienes además por muchas condiciones que se suman y que en este momento se evidencian, pues son los primeros en entrar en riesgo. En el campo cultural opera igual, o sea, el mismo campo cultural que siempre ha sido minimizado, desfinanciado, que siempre ha tenido, digamos, menos atención por parte de nuestros gobiernos, pues por supuesto es de los primeros en entrar en crisis, más aún porque las actividades culturales pues son de las primeras que digamos que cancelaron y que están prohibidas en este momento. Generalizada para el campo cultural y artístico, pero sí quisiera llamar la atención sobre el tema pues de las comunidades étnicas, porque de igual manera los artistas y agentes culturales que hacemos parte de los grupos étnicos, en esta situación pues estamos, digamos, aún con más dificultades que aquellos que hacen parte de nuestros sectores y que han a lo largo de los años. Entonces, sí creo que las acciones que se tienen que tomar tienen que ser diferenciales, se tiene que entender que hay unas condiciones estructurales que hacen que esto sea mucho más grave para todos nosotros, porque precisamente digamos que esta situación que genera la pandemia pues agudiza pues esas diferencias estructurales. Entonces, en ese sentido, digamos, nuestras prácticas frente a los sectores de, pues, artísticos y culturales mayoritarios de la población, pues, digamos que pues corren aún más riesgo en su sostenibilidad. Gracias, Jenny. Gracias, Liliana. Ahora, no sé si alguno de ustedes quiere tomar la palabra o la vuelvo a atribuir de manera unilateral. Zafara. Hola, ¿me escuchan? Un abrazo enorme a todos los panelistas y un saludo cordial a todos los a quienes están conectados con nosotros en este momento. Yo quisiera compartirles un poco mi experiencia desde las vivencias de colegas artistas que han tenido que enfrentar esta crisis que de una manera bastante dolorosa para todos, porque literalmente es como o comemos o hacemos música. Porque muchos, me incluyo, tuvimos que cancelar, obviamente, por obvias razones, los eventos que teníamos programados para este año 2020, que esperábamos que fuera el año, creo que muchos, el año en el que se nos dieran muchas oportunidades. Y efectivamente tocó reestructurar todo el trabajo que veníamos realizando. Pero aquí quiero resaltar algo muy importante y es de lo que hablaba Eni sobre la red de apoyo. ¿Sí? Ha sido significativo
el poder comunicarnos entre colegas y decir, mira, hay alguien que necesita, tú puedes grabar en tu casa algún instrumento, estamos haciendo este proyecto, recomendar a estos compañeros, a estos colegas músicos que están maniatados en este momento porque no pueden ir a un estudio de grabación, pero buscando todos los mecanismos y los medios para que todos podamos ayudarnos y apoyarnos entre nosotros, porque de alguna manera nos toca así. Ya sabemos que hemos estado invisibilizados mucho tiempo, pero nosotros somos bravos, es lo que yo siempre digo. Y siempre y cuando nos podamos también ayudar entre nosotros, claramente que vamos a exigir lo que nos corresponde, pero insisto en esa unidad que nosotros como artistas y como gestores culturales debemos fomentar, ¿sí? Si yo sé que tengo un compañero percusionista y algún amigo está necesitando, a él es a quien primero llamo, a mi hermano, como lo digo a voz, en voz alta. Llamo a mis hermanos, mira, necesitamos una marimba, porque sabemos la situación de vulnerabilidad en la que estamos nosotros. Entonces, ese ha sido como la forma en la que hemos reestructurado todo nuestro trabajo y afrontado este desafío que ha sido pues para todos, en todos los ámbitos culturales. Muchas gracias, Afara. Aquí quiero recapitular algunas de las ideas principales que ustedes han abordado. La primera es el tema de cómo las vulnerabilidades se agudizan durante estas situaciones de crisis y de pandemia, cómo las medidas que se tienen que tomar en el contexto de la pandemia ponen en riesgo primero a las poblaciones y a los grupos y a las comunidades que ya venían con una vulnerabilidad previa. Y esto, por supuesto, es una realidad para los pueblos afrodescendientes de América Latina, como lo mencionaron Jenny, como lo mencionó Liliana. También es una realidad para el sector artístico, que es un sector, por ejemplo, que tiene altos niveles de informalidad en términos laborales, y que muchas veces tiene dificultades en muchos países para ser reconocido en su dimensión laboral y económica también. Pero también destaco la importancia del trabajo colaborativo y de las redes de apoyo mutuo que se fortalecen durante estos momentos tan complejos que estamos viviendo y que permiten, hablando en territorio, pero también en las grandes capitales, porque es importante que reconozcamos y recordemos que nuestros pueblos afrodescendientes no están solamente en ciertos territorios, están en todos nuestros países, en las grandes ciudades y en los territorios. Y cómo se organizan estas redes que seguramente tienen una naturaleza distinta en las grandes ciudades con respecto a territorios más pequeños, las redes de autoayuda, de solidaridad, para poder sobrevivir durante esta pandemia y seguir creando también. Entonces, la unión como un elemento y la colaboración, el trabajo conjunto como un elemento fundamental. Ahora le doy la palabra a Juan. Gracias. Saludos a las hermanas de Colombia, Liliana, Zafara, a Kenny, al maestro Limber Valencia, a la directora Sadia Sánchez, a usted, Ana, gracias por la invitación. Nuestras expresiones de solidaridad con las comunidades negras de los Estados Unidos, de Brasil, inclusive de Colombia. Tienen momentos trágicos de asesinato de mujeres y hombres afroestadounidenses, afro-brasileños, afrocolombianos, y que eso también es parte de un espíritu de resiliencia comunitaria. Por el tema bien traído, sí, porque yo no sé si comenzó esta etapa permanente de permanente resiliencia por parte de nuestras comunidades y particularmente de los artistas, que si hay una frase para aplicárselas a ellos y a ellas,
sería esa muy traída de los Estados Unidos, self-made o self-made, se hacen a sí mismos, más allá del aporte que puedan hacer las comunidades, generalmente no siempre económico, sino valorar su arte, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico del maestro Limber Valencia, es muy apreciado en las comunidades. Sin embargo, de ello todavía tenemos dificultades desde la institucionalidad gubernamental, desde la institucionalidad privada inclusive, en valorar esto. Todavía chocamos contra esa mentalidad de que considera que cultura es aquello que viene de otro lugar. Todavía tenemos allí la colonialidad de los saberes. Inclusive cabría decir sostener que aquello que hace, no sé, Zafara o el maestro Limber, o lo que algunos por ahí borroneamos, cabe en lo folclore. Es decir, una cosa por allí, hombre, ni siquiera knife, una cosa por ahí, bueno, déjalo ahí por ahí. Ese tipo de menosprecio se traduce en que nuestros artistas permanentemente vivan con las dificultades. Realmente son heroínas y héroes de nuestra cultura. Porque quizás están por momentos en la primera línea de la lucha antirracista, porque son los perpetuadores y a la vez renovadores de nuestras creaciones, de las creaciones de las comunidades negras. En el caso nuestro, colombo ecuatoriano, afrocolombo ecuatoriano. Y ese esfuerzo no lo hemos logrado todavía que los estados, el del otro lado de la raya y el de este lado de la raya, que las instituciones entiendan el valor de nuestras expresiones culturales, porque hay una base de creación, pero a la larga esa creación tiene que transformarse en una expresión, y esa expresión debe ser adquirida, o sea, espero que no suene grosero, comprada por alguien para disfrutarla. Sí, maestro Limber hace presentaciones por todos lados, pero algún momento él necesita renovar su marimba. Y entonces, en ese aspecto todavía tenemos, siglo XXI, todavía tenemos dificultades para entenderlo, para que las instituciones la entiendan. Y una última cosa antes de ceder la palabra, es avanzan los hermanos y hermanas en Colombia con el tema de la etnoeducación. Todavía acá estamos en una pelea que se incorpore, porque, a ver, ¿cómo los niños y las niñas, en este caso ecuatorianos, cómo entienden que ese también es parte de la totalidad cultural de su país? Nuestras músicas afroecuatorianas en este caso, o los escritores. Pero si le sigues martillando que la Ilíada, yo no tengo nada contra eso, los he leído, los estudié, pero si martillas tanto sobre eso, creerás que la cultura llega hasta ahí. A ver, démonos de vaina. Y lo que escribe, no sé, el maestro Antonio Preciado, un enorme poeta mundial de acá, de este lado, pero cantado inclusive por se me fue el nombre, la Negra Grande de Colombia le llaman. Entonces, si eso no se estudia, los niños crecen todavía, niños y niñas crecen con esa división. ¿Cómo yo adquiero, cómo yo, para disfrutar de la música del maestro Limber, le compro y pago cuando él se presenta, si lo que me han enseñado a lo largo de 12 años de escolaridad es que lo de él es folclore, y que por lo que tengo que pagar es por el libro yo que sé de quién, en el caso mío, o por la música de no sé quién? Entonces, la resiliencia también debe ser una suerte de insurgencia inteligente de los creadores, y vamos a pelearle en serio a los estados, a las instituciones estatales, y que sus políticas, nosotros tenemos políticas, en el caso de la Ley Orgánica de Cultura de nuestro país, trata de impulsar eso, pero
como se decía antes, una cosa es la ley y otra cosa es cuando ya vamos a la calle, al cumplimiento de esas acciones. Yo creo que sí. El COVID o la COVID, uno dice la, otro dicen él, la COVID-19, desde luego, nos llevó un poquito más atrás si se quiere, pero ya estábamos bastante atrás. Pero vamos a recuperarnos. Estamos en esta lucha. Cimarronas y cimarrones nos han dejado su legado, que a veces nos bajamos, pero que otra vez nos retomamos, es cierto. Pero que este estado permanente de permanente resiliencia, algún momento se tiene que terminar y ojalá sea lo más pronto posible, sí. Yo soy un convencido de eso. Tantas cientos de miles de hermanos y hermanas, de ancestros en uno y otro lado de la raya, no puede ser que se sacrificaron inútilmente. Vamos a una serie de demandas al Estado, como quiera que sea, con nuestros tambores, con nuestros gritos, con nuestras acciones, para que ellos entiendan que somos parte, primero, de ese gran universo cultural de las naciones, pero también que nuestros productos culturales deben ser perfectamente estudiados y en serio, en el mismo nivel que estudian de otras partes. Tienen que darle el mismo valor. Eso es, Ana. Muchas gracias, Juan. Ahora le voy a dar la palabra a Lindbergh. Hola. Espero que me escuchen bien. Estaba un poco precario el internet. Y hablando del internet, ahora nos agarró este atropello con la tecnología moderna del siglo XXI, pero siempre estuvimos enlazados con el tambor. Los abuelos, los mayores, las abuelas no necesitaron el internet para comunicarse y enfrentar un montón de fenómenos como el de ahora. Pues mi saludo a todas las hermanas en Colombia, en sus comunidades, en sus casas. Quería presentarles a mi nieta, que ha sido el eje fundamental de la casa para resiliencia frente a este encierro. Ella ha sido la sanación. Nosotros nos enfermamos con las noticias, que siempre eran malas noticias, la muerte de gente amiga, de familias, el susto, el miedo, y encima los garrotazos políticos que nos han pasado como pueblo, como nación. Hemos estado realmente desprotegidos, por no decir la palabra arma, frente a los fenómenos de violencia. No quisiera decir una palabra tan desagradable, pero hemos estado sin herramientas para enfrentar situaciones como esta. Sin embargo, no sería justo que analicemos solamente y puntualmente lo que ha propuesto Ana con la UNESCO en relación al fenómeno actual de estos 2 o 3 meses. No sería justo, digo, si no referimos estas diferencias que en cierta manera, de manera pues como siempre brillante el maestro Juan, lo exhibía en esta diferencia lamentable que las sociedades en general de países grandes y pequeños hacen con respecto de la expresión artística, cultural o la tradición de un pueblo en relación a la expresión artística y cultural de otros, más que todo de los grupos hegemónicos. Un dato así al azar, la mitad del presupuesto en el Ministerio de Cultura en varios periodos se iba en las orquestas sinfónicas, que apenas son 4, la que está en Quito, en Guayaquil, en Cuenca y en Loja. La otra mitad, pues, el resto. Entonces, eso denota que hay unas expresiones culturales que tienen un trato y hay otras expresiones culturales que tienen otro trato. Ustedes, como yo, sabemos que es así. Entonces, lo que es culto tiene inversión, lo que es folclore, como así se le ha llamado históricamente, no tiene prácticamente inversión. Ella que me está aquí acompañando en esta resiliencia, les presento a mis amigas de Colombia. Hola. Mi nieta querida. Ella es la que ha permitido esta resiliencia justamente a propósito de la vida que nos ha tocado llevar. Pero a lo que quiero
llegar y expresar es que ahora el fenómeno nos detiene a dialogar y a conversar. Sin embargo, igual lo han expresado las hermanas colombianas de manera clara y obviamente desde sus experiencias, la cultura nuestra, lo que se llama la manifestación cultural, o sea, lo que es espontáneo, lo que es preparar los alimentos, lo que es cultivar la tierra, o lo que es cantar a su niño, a su niña cuando quiere hacerlo dormir, o lo que es simplemente decirle una adivinanza, un cuento a los hijos, a los nietos en las casas. Esas son manifestaciones de nuestra cultura. Y son manifestaciones, a diferencia de las representaciones, que es lo que hago yo y algunas de las hermanas, me refiero a que es la cosa espontánea, que pasa con virus o sin virus. La cosa espontánea de poder cantar, de poder hacer un arrullo, tocar el bombo, para nosotros que estamos en la costa del Pacífico, que somos originarios de allá, o para quienes son de otros pueblos, en el Caribe, en Colombia, o en Brasil, o en Estados Unidos, o en cualquier lugar del mundo, la gente expresa de manera espontánea lo que es, lo que somos, y a través de eso nos conocen. Eso es lo que asumimos y entendemos como cultura o culturas, la expresión de nuestra vida misma. Eso va a pasar siempre, con virus o sin virus, la gente va a seguir así. Y ahora en estos 3 meses que hemos estado confinados, la gente lo ha seguido haciendo, porque ahora, bueno, utilizando la tecnología como ya se nos permite, el teléfono, en la computadora, hemos estado enlazados con amigos, con grupos, con mujeres cantoras, con gente mayor, con los abuelos, y pues como una cosa que antes se hacía con tambores, ahora nos ha tocado hacerlo con celular. Pero la gente está, o sea, continúa haciendo manifestación de sus culturas. Eso va a pasar siempre. Y yo hablaba con Papa Roncón, hablaba con mi padre mismo, que ya es un hombre de 85 años, y me contaban de cosas que han pasado antes, enfermedades que ahora parecen que fueran un chiste, pero que antes nadie las sabía, como la tuberculosis, serán 50 años atrás, enfermedades que llegaban y nadie las conocía, y bueno, como ahora, seguramente mañana, si estamos vivos, nos reiremos del virus este. Pero, o sea, la gente siempre enfrentó, en resiliencia, siempre enfrentó, en este caso desde el arte o desde la expresión cultural, las cosas que pasan. Como bien lo han descrito ustedes, tener un tema, o mejor dicho, enfrentar un tema adverso, complicado, conflictivo, arriesgado, amenazante, etcétera. O sea, esto no es nuevo para las comunidades nuestras. La gente está permanentemente, a través de su expresión cultural, enfrentando situaciones adversas. No vale digamos, el tiempo señalarlas porque todos las conocemos, como el desempleo, la falta de educación, la falta de hospitales, la falta de circular la manifestación cultural a la que me refiero. O sea, siempre ha sido así. Por eso es que si ahora ustedes como UNESCO abren esta ventana para hablar, yo lo agradezco y perfecto, podemos hablar sin querer caer en diagnósticos, pero sí hay que señalar que esto es una cosa permanente de las comunidades. Es decir, no me siento negativo o en desventaja solo por el virus o por la amenaza del virus. Digamos que esto es una situación permanente en nuestras comunidades. Entonces, ahí quiero marcar otra raya y establecer otra diferencia, si me permiten, el tiempo no sé cómo estaba dispuesto. Pero quiero decir que cuando la expresión cultural, a través del sonido, del patrimonio sonoro, para el caso nuestro, la marimba y todos los tambores que los tengo aquí, ya mismo les toco un poco para ustedes, la palabra y la literatura, la expresión de los alimentos, cómo preparan los alimentos nuestras mamás, nuestras mujeres, y también algunos hombres, cómo cultivan la tierra, cómo navegan en su canoa, todo lo que se hace. Cuando el Estado invierte dinero en un sector, cultura, y el 60% se va a lo que es el cine, que son mis amigos, gente incluso de Esmeralda que está haciendo cine, entonces claro que aparecen estadísticas como la que señalaba la señora directora, Sadia. Aparecen estadísticas y entonces escucho y anoté 70.000 millones se han perdido en cine. 7.000 millones. O sea, no sé si se refería a América Latina o pero cuando tú miras
el grupo de danza que también tiene un trabajo importante, o el grupo de música popular o lo que llaman folclórica, la diferencia es realmente espantosa, abismal. Entonces, eso ya nos va dando una pauta de que cuando el Estado o las instituciones como la UNESCO destinan un recurso, una inversión, también se marcan diferencias en la expresión del arte. Por supuesto, Zafara debe saber muy bien lo difícil que es producir, y nosotros como músicos sabemos lo difícil que es producir el audio, que quizás ahora es un poco más fácil por la computadora, ¿sí? Pero en el cine, el audiovisual, es muy difícil producir porque es mucho más costoso. Entonces, hago referencia a esto porque cuando tienes el dinero de tu estado, de tu país, o de tu territorio, de tu provincia o de tu departamento en Colombia, y dices, esto es para salud, esto es para educación, inversión social. Entonces después dice, bueno, invirtamos en carretera, invertimos en hospitales, invertimos en lo de aquí, en lo de acá, y en cultura generalmente es una minucia, pero invertimos tantos millones o tanto monto, $100. Entonces, resulta que esa inversión es del dinero del Estado, y el Estado somos todos. Entonces, cuando no se llega a esa inversión que es del Estado, que el Estado somos todos, entonces ahí se puede evidenciar el atropello que siente la gente todos los días, no solo con virus, no solo con pandemia, sino siempre. Entonces, cuando decimos que vamos a invertir dinero del Estado, que es de todos, entonces se tiene que pensar en lo plural. O sea, porque cuando cosechamos somos unos pocos, pero cuando sembramos hay que sembrar todos. Se dice, hay que arrimar el hombro, espérate un momento, hay que arrimar el hombro, todos tenemos que sacrificar, todos, ahí sí la palabra es muy grande, un momentito. Ya. Sí. Pero cuando nos toca la cosecha, que digamos entre comillas, es que un grupo reciba parte de esa inversión de todos, entonces ahí no hay el todo. Por ejemplo, ahora, y suelto la palabra con esto, estoy tratando de dejar temas para que ustedes los analicen, los debatan o los discutamos, y termino con esto. La marimba fue declarada patrimonio con todos sus componentes por la UNESCO, fue reconocida porque patrimonio ha sido siempre, siempre ha sido patrimonio de los pueblos. La gente no puede entender la vida sin su marimba, en la costa del Pacífico, colombiano, ecuatoriano. Pero la UNESCO la reconoció hace ya más de 10 años para el territorio colombiano, y en el 2015 se integró ese reconocimiento al territorio ecuatoriano. Entonces hemos sido reconocidos, digo, como parte de la marimba, su sonoridad, sus componentes, y ese reconocimiento supondría, así entendíamos nosotros, que el Estado debería invertir en eso que se declara o que se reconoce patrimonio. Hasta ahora no se ha invertido, más que un par de consultorías que generalmente no tienen efecto, no tienen una acción efectiva en la comunidad y en los actores, en los músicos. No quiero decirle cosas trágicas, pero los marimberos mayores que nos quedan solamente son Papa Roncón, Don Nacho en Telembí, que hace un año perdió la vista, y un señor de Chapilita, que es una comunidad en el río Cayapas, en el norte de Esmeraldas. Y los demás músicos, que somos alrededor de 15, que más o menos estamos entre los 50, en mi edad más o menos, podríamos tener un poco más de marimba, y los alumnos míos, que son alrededor de 20 músicos que tocan, y de otros grupos. Es decir, no hay muchos. Pero si tú visitas los pueblos, en el Cayapa, en el Santiago, en el Ónsole, que son los ríos del norte de Esmeraldas, solamente hay marimbero en San Lorenzo y hay marimbero en Maldonado. Todas las demás comunidades ya no tienen un marimbero, al punto que a nosotros nos toca ir cuando podemos, pero que pronto, de pueblo en pueblo, en las celebraciones, y los chicos, los niños, miran a la marimba como si fuera algo novedoso, algo que es novelero, algo que es extraño. Entonces, sí hace falta que la UNESCO, matrimoniada con los gestores, con los actores, y que pues se tenga incidencia, no sé, en los gobiernos centrales o locales, para que se recupere el conocimiento, el aprendizaje y la interpretación del instrumento marimba, que la UNESCO bien la reconoció como patrimonio. Entonces, bueno, hay mucho por hablar, pero ahí suelto la palabra, seguiremos en el debate. Solamente temas que quería puntualizar. Gracias, Lindmer, por la intervención. Solo para recapitular algunos puntos importantes, como hice con las primeras 3 intervenciones, estamos hablando efectivamente de
la relegación de ciertas expresiones artísticas y la exclusión de estas expresiones o de estas artistas y creadoras y artistas y creadores de los espacios de mayor legitimidad y reconocimiento de las artes. Entonces, esto tiene que ver con lo que Juan llamó la colonialidad de los saberes, tiene mucho que ver con la educación, como lo mencionaron, es decir, cuáles son los referentes culturales que se nos transmiten, ¿no? A través de la enseñanza en la escuela y cómo desde esa época ya tenemos una visión que nos condiciona a considerar, por ejemplo, las producciones europeas que leemos como los grandes clásicos, por encima de creaciones locales y sobre todo ahora del tema que nos convoca, que es el reconocimiento de la creación y de las artes producidas por la población afrodescendiente de nuestros países. Y también tiene que ver con, por ejemplo, cuántas mujeres afrodescendientes están presentes en las colecciones de nuestros museos, cuántas exposiciones se han organizado que ponen el foco en creadoras afrodescendientes, cuántas películas, ¿no? Cuántas directoras de cine están siendo difundidas en nuestros cines locales. Entonces, yo creo que ese es un tema muy importante que ha surgido y que se relaciona con el reconocimiento y la valoración de la creación afrodescendiente, que incluye, por supuesto, en esta mirada a la creación tradicional y que puede tener un impacto importante en la transmisión, como lo mencionó Lindbergh, es decir, cómo trabajamos conjuntamente para que haya una transmisión que se garantice, que se mantenga, para que no perdamos estas prácticas históricas muy antiguas, a veces no tan antiguas también, pero cuyo foco central está en la transmisión no formal y también cómo a través del sistema educativo podemos, y también de la política pública, como lo mencionaron, del reconocimiento en términos de financiamiento, pero también de colecciones, de exhibiciones, de artes visuales, de cine, de todas las producciones, cómo hacer para seguir posicionando y valorando, promoviendo que se valore la creación afrodescendiente. Entonces ahora creo que sería importante hablar de qué iniciativas existen, ¿no? Cuáles son las iniciativas que se están desarrollando y cómo se han adaptado durante la pandemia, porque sabemos que, como lo mencionó la directora, la cultura es de naturaleza colectiva, las prácticas culturales son colectivas, y la experiencia artística tiene que ver históricamente en nuestras sociedades humanas con un encuentro que puede ser con una obra, que puede ser con el mismo artista, que finalmente implica una cierta presencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo durante la pandemia para adaptar las distintas cosas? ¿Cómo seguir produciendo durante la pandemia y qué iniciativas se están generando? Y aquí le quiero dar la palabra a Jenny, porque sé que Jenny está liderando unas iniciativas interesantes, como con el colectivo Solidarilabs de mujeres afrodescendientes en Colombia. Entonces, para que Jenny nos cuente sobre eso y también a lo mejor nos hables de cómo estás adaptando la muestra Cobra a la situación de confinamiento. Muchas gracias, Ana, nuevamente por la intervención. Cabe resaltar varios puntos, ¿no? Uno de ellos es encontrarnos, como ya todos los han mencionado, que esta crisis realmente nos pone en una desventaja aún mayor. O sea, si antes estábamos en pobreza, ahora quedamos en la miseria desde el campo artístico. Hablándolo desde los músicos, desde los realizadores, creadores y aún más, ¿en qué punto quedamos las mujeres negras? Entonces, ¿en qué punto se le está dando voz a las mujeres negras frente a sus desafíos y siendo ellas quienes construyen desde sus saberes gran parte de la construcción histórica de Colombia? Y sé que no solamente de Colombia, sino que sé que en Ecuador, en Venezuela y a donde estamos, donde está la diáspora africana. Parte de eso es entender un poco que cuando, en Colombia específicamente, cuando muere un líder social, cuando muere una mujer, una líder social, cuando muere un artista, ahí muere la cultura. Cuando matan a un joven indefenso, muere la cultura.
Porque ¿qué hace eso frente a los cuerpos negros? Genera intimidación, genera miedo, genera quizás un estado de indefensión y también ese estado de emergencia en que los pueblos negros, desde ahí, es importante hablar que la forma, ahí alguno del equipo de este panel decía, ¿cuál es mi forma de hacer resiliencia? Entonces, ¿cuál es mi forma de hacer resiliencia en este tiempo? Es el saber que el trabajo aún no está hecho, ¿sí? Desde el campo artístico, desde el campo de salud, pero la forma que resistimos, que generamos esa resiliencia como personas negras, como artista, como mujer negra, es entender que el proceso y el trabajo hay que continuarlo. La pandemia solamente lo que hizo fue colocar unas aristas mucho más claras al ojo del huracán, al ojo del mundo, donde dicen, oh, hay gente negra sufriendo. Es que la gente negra viene sufriendo históricamente. Creo que este espacio que la UNESCO permite hablar, que nos permite unirnos como artistas, creadores, gestores, negros, se vuelve un espacio sumamente importante en este momento, sobre todo como estamos y en donde nos ubicamos en el mundo. Quiero agradecer porque en este momento, cuando ustedes nos permiten tener esta pantalla visible, podemos convocar a que los artistas, gestores, personas negras, no solamente en Colombia, podamos empezar a entender la importancia que es reconocernos y mirarnos, empezar a trabajar, nuevamente reitero, en esas redes de apoyo, en entender de que solo no podemos, que si yo no tengo una información, ¿cómo hacemos para empezar a entrelazarnos? Entonces, alguien decía, alguno de ustedes decía, ¿cómo hacemos en el campo de la etnoeducación? Bueno, empecemos a generar esas redes de contacto con estos etnoeducadores en Colombia también, si sienten que en algún punto estamos quizá un poco más avanzados y el trabajo se sigue haciendo. Quiero contarles que en este momento, desde el trabajo que vengo realizando, y recalco las mujeres, recalco las mujeres, ¿por qué? Entendiendo que las mujeres siguen, vuelvo y recalco, construyendo ese tejido. Entonces, con esta red de Solidarity Labs de mujeres, en este momento estamos trabajando en medio de la distancia, de lo que nos queda de esta pandemia, en la realización de una guía digital de cuidados y autocuidados para comunidades étnicas en tiempos de crisis, desde las experiencias y las corporalidades, desde sus saberes, desde cómo vienen realmente haciéndolo, desde cómo esta crisis deja en evidencia que desde siempre las mujeres han tenido que pensarse el tema de soberanía alimentaria, pensarse y cuidar todo el tema de salud mental, ¿sí? Porque en ese momento las comunidades étnicas también empezamos con un tema de salud mental muy fuerte. Y a partir de ahí, cómo empezamos a generar un contenido que pueda ser también visible para otros y otras personas negras en el mundo, porque sabemos que estas realidades nos atraviesan a todos por igual, no importa si es en Estados Unidos, en Colombia o a donde estemos. Y parte de eso es nuevamente hacer un llamado a que desde a donde estén, desde a donde estemos, podamos empezar a mapear esas iniciativas que están existiendo, que empecemos a conectarnos, ¿sí? Con estos artistas, gestores y demás que están generando y liderando iniciativas en medio de esta crisis, que lo que queda una vez más es hacerlo juntos, porque no hay otra manera de hacerlo. Entonces quiero dejar esta conversación abierta para que dentro de esas acciones colectivas que cada uno y cada una está tomando, podamos invitar a que lo hagamos juntos, a que empecemos a conectarnos desde nuestras propias realidades. Muchísimas gracias, Jenny, por la intervención. Creo que ahí está señalando puntos muy importantes en torno a lo que nos cuenta sobre el trabajo con la Red Solidaria de Mujeres, esta guía de cuidado y autocuidado. Y quiero recordarles a todos los participantes que nos están viendo que pueden mandar sus preguntas directamente por el chat del live en Facebook. Nosotros al final del conversatorio vamos a dar un espacio para contestar algunas preguntas de los participantes, entonces no duden en enviarlas. Y en esta misma línea de lo que menciona Jenny sobre la importancia de
mapear las iniciativas, conectar estas iniciativas y así fortalecer las redes, que finalmente la resiliencia está en lo colectivo. Aunque haya confinamiento, esto no quiere decir que lo colectivo desaparezca, ¿no? Y creo que ahí lo que está mencionando Genia es fundamental. Le voy a pedir a Zafara también que complete este punto, porque Zafara lo mencionó al principio, es decir, cómo durante este momento tan difícil que también, como ya lo hemos mencionado, golpea con mayor fuerza a las personas que ya están en situaciones de vulnerabilidad, cómo estas acciones de unión, Zafara, te han permitido seguir creando, seguir trabajando con las comunidades en tus distintos proyectos. Gracias, Ana. Pues estoy maravillada de escuchar a todos mis hermanos. No se imaginan la explosión de conocimiento y de ideas. Les agradezco muchísimo el aporte tan valioso que estamos logrando en este seminario virtual. Precisamente yo quiero hablar del tema de la etnoeducación, porque es un tema que siempre me ha preocupado muchísimo y en el que tengo la mente puesta, tengo el foco puesto. ¿Por qué? Porque quiero compartirles un poquito mi experiencia sobre mi primer álbum, ¿cierto? Aunque a mí me gustan muchos géneros, yo siempre insistí en que quería iniciar con mis raíces, con el tamborito de vallesolano allá en el Chocó, el tamborito panameño, o bueno, donde lo quieran poner, pero tamborito nuestro finalmente. Me insistían en que tenía que cantar otros géneros y yo decía, sí, yo puedo hacer la fusión, pero quiero que sepan quién soy, ¿sí? Cuáles son mis raíces, y necesitamos que las nuevas generaciones no dejen morir nuestra tradición ancestral, nuestro legado ancestral. Entonces, ha sido como difícil hacerle entender a muchas personas que, como lo decía el hermano, que lo nuestro está relegado al folclore, ¿sí? Pero es que nosotros somos quienes vamos a hacer valer nuestra cultura. O sea, nosotros somos quienes tenemos la obligación y ese reto tan grande de ubicarla en donde tiene que estar. Es verdad, nosotros no necesitamos de una pandemia para seguir creando y haciendo arte. Yo sigo escribiendo canciones. Claramente, ahora hay otros elementos y hay otros escenarios en los que quiero iniciar a crear, y en ellos está principalmente la etnoeducación. Entonces, mi segundo álbum, yo como que fui un poco visionaria porque vengo trabajando la salud mental desde hace 2 años, porque dije, quiero que mi segundo álbum, que ya viene con una fusión con otros géneros que me gustan, como el reggae, el dancehall, deben tener un contenido para que las personas o los chicos, nuestros hermanos más pequeños que nos escuchan, le den como esa fuerza y ese poder a nuestra música y dejen de relegar solo al folclore, ¿verdad? Entonces, estoy escribiendo canciones relacionadas con la salud mental y me he empapado, he estado estudiando muchísimo sobre este tema porque conozco de primera mano como pedagoga también las dificultades que están enfrentando nuestros niños en el territorio. ¿Sí? Los niños que por la brecha digital no han podido tener esta oportunidad de estudiar y de enterarse de muchas cosas, pues están perdiendo de información valiosa, y mi música tiene ese contenido, porque quiero, y también estoy haciendo un proyecto en el que estoy invitando a otros hermanos para que sean parte de él, psicólogos, músicos, para que creemos y volvamos a Zuli Murillo, nuestra diosa que nos canta cuentos. No sé por qué Zuli Murillo no tiene mayor relevancia en nuestro país. Si pueden ver que yo acá tengo a mis maestras, ella está aquí, está Dulzura, ¿sí? Nosotros tenemos que volver a escuchar a Zuli, tenemos que mantener viva todas esas tradiciones nuestras. Entonces, insisto y estoy de acuerdo con todo el aporte de Eni. Las acciones colectivas hay que hacerlas visibles, ¿sí? Hay que invitar a otros gestores culturales para que sean parte de estas acciones y seguir avanzando en todo el trabajo que estamos haciendo, porque la creación, el arte nunca para. Los artistas siempre estamos creando, siempre.
desde nuestro ámbito siempre estamos creando. Pero sí quiero dar ese siguiente paso y continuar manteniendo con nuestras nuevas generaciones viva nuestro legado ancestral, así yo haga la fusión que sea con el género que sea, ¿me entiendes? Eso es lo que quiero que ellos entiendan, que no podemos dejar pasarnos a otros géneros que porque son comerciales o es lo que nos está martillando siempre en la cabeza y nos están metiendo en la industria de la música, pero nosotros sabemos el poder que tiene el arte que hacemos y hay que visibilizarlo y hay que compartirlo. Muchísimas gracias, Zafara, por compartir también esta mirada y esta experiencia que también nos hace reflexionar finalmente sobre el rol que han tenido las artes y la cultura durante la pandemia a nivel mundial en general, ¿no? Es decir, cómo por un lado tenemos este reconocimiento insuficiente de la importancia de las artes en nuestras sociedades, y por otro lado, hemos podido constatar que a nivel mundial, en situaciones de confinamiento como las que hemos estado viviendo, las personas se tornan hacia las artes, las personas están buscando, volviendo a conectarse o conectándose más con las expresiones culturales y artísticas, muchas veces a través de Internet, del medio digital, pero no siempre. Como estamos hablando, hablamos de lo que llamamos la brecha digital. La mitad de la población mundial no tiene acceso a Internet y qué decir de nuestra región, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, los últimos datos que tenemos del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas del Ecuador, que datan del año 2016, nos dicen que solamente 30% de los hogares tienen acceso a Internet. Entonces, también estos temas hay que relativizarlos porque estamos hablando mucho de cómo las expresiones artísticas y culturales pasan al entorno digital y es una realidad, y creo que también esto trae cuestionamientos y reflexiones importantes sobre los desafíos que pueden enfrentar creadores y gestores en el ámbito digital, pero también hay una realidad que no podemos negar y es que el ámbito digital no es un espacio en el que se pueden mover la mayoría de personas. Entonces, también ahí, Liliana, te quiero preguntar, ¿cómo percibes tú, digamos, las transformaciones de la creación en el contexto de confinamiento y el rol de lo digital? Pues bueno, ahí hay, digamos, varias cosas que yo he percibido. Por un lado, pues desde la institución en la que trabajo, que es el Instituto Distrital de las Artes en Bogotá, se ha hecho pues un gran esfuerzo por generar, digamos, unas plataformas virtuales en las que la gente pueda seguir accediendo pues a la oferta artística y cultural de la ciudad. Ahí hay una cantidad de retos que se plantean no solamente para los creadores, sino también para las instituciones, porque efectivamente cuando la pandemia nos envió a todos a cuarentena, pues efectivamente, digamos que siempre había estado lo digital, pero nunca realmente como una opción clara de, pues como una plataforma posible de circulación. Y digamos que ahí hay muchas cosas que generan preguntas y que hasta un cierto sentido van a ser positivas a futuro para las instituciones culturales, porque pues van a permitir, digamos, otras lógicas también de acercamiento. Por ejemplo, en Bogotá nosotros pues tenemos esta obligación de dar oferta para la ciudad, pero pues mucha de la oferta que se está ofreciendo digitalmente la están viendo internacionalmente o en otras regiones de Colombia. Entonces eso, digamos que también nos saca un poco de la lógica en la que nosotros pues hemos operado siempre. Ahí también surgen otras cosas, y es que la oferta institucional pues también empieza a competir con la oferta que los mismos agentes culturales y artistas está ofreciendo. Entonces eso también genera muchas preguntas. Pero digamos también algo que yo he notado a partir de los procesos pues que venía acompañando, que son procesos organizativos del sector audiovisual. Eni también hace parte de uno de ellos, que es una red audiovisual que existe en Colombia que se llama el Huida Monicongo, que es un consejo audiovisual afrodescendiente en el que pues hacen parte
personas de muchos lugares del país que desarrollan prácticas audiovisuales. Lo que vemos allí es que, claro, la gente que, digamos, está en las regiones o en ciudades grandes como Cali, Bogotá o Medellín, pues digamos que tienen pues ciertas facilidades o tenemos ciertas facilidades para tener acceso a lo digital, cosa que es más compleja para quienes están en regiones, sí, digamos en regiones en el Pacífico o en regiones del país como Palenque o el Caribe. Entonces digamos que uno pensaría que la posibilidad de acercarnos digitalmente facilitaría ciertos procesos, pero hasta un cierto punto también, digamos que los debilita. O sea, allí hay como unas disparidades también para el acceso a lo digital. Y también, digamos que en ciudades como Buenaventura, que era otro proceso que yo venía acompañando, un proceso comunitario, pues hay, o sea, son regiones en las que pues hay una limitadísima o un limitadísimo acceso al servicio de salud y que en este momento están empezando a entrar en crisis con el COVID. Entonces muchos de los líderes comunitarios están en este momento resolviendo, digamos, temas pues de lo inmediato en lo que tiene que ver con la pandemia en términos de ofrecer mercados y bueno, como toda la cosa que surge para tratar de atender las necesidades inmediatas de las personas más vulnerables. Entonces, los procesos comunitarios que ellos venían llevando, pues digamos que en este momento se encuentran completamente, pues digamos, detenidos. Las comunidades pues están empezando a ser muy afectadas por la propagación del virus y ellos también se encuentran en este momento pues digamos en riesgo por esas situaciones. Entonces digamos que allí el tema o sea, pues de las artes, como bien manifestaba Zafara y Eni, pues digamos que tiene un valor que quizás para algunas personas pueda ser suntuario, pero que pues hace parte pues de cómo se genera el tejido social y cómo, digamos, nos mantenemos vitales, creativos, alegres. Y eso es una cosa que no se puede minimizar, o sea, la importancia de eso no se puede minimizar. Allí yo quería señalar también dos cosas respecto a lo que hablaba el maestro Juan y el maestro Limber, y es esta lógica de la colonialidad del arte y pues la visión tremendamente eurocentrada que tienen nuestros países respecto a qué es arte y qué no. Entonces, un poco la anécdota, digamos, con la marimba en Colombia y con la manera en que se ha, digamos, desde el Ministerio de Cultura apoyado la transmisión de este saber, tiene unos bemoles muy complejos y en eso, pues, digamos que las políticas públicas son un asunto que tiene que partir también de la lógica de las mismas comunidades. ¿Qué pasa con la marimba en Colombia? La manera en que se empezó a transmitir fue a partir de marimbas afinadas pentatónicamente, es decir, con la afinación occidental, y realmente lo que se está perdiendo en gran parte es el arte de afinación de la marimba de la manera tradicional, que como ustedes saben, pues cada maestro afina distinto y la marimba misma, digamos, su estructura, la manera en que está construida, está hecha para otra lógica, para otro sentir de la música y del sonido. Entonces, esa, digamos, como estandarización de la educación de la marimba ha generado que muchos músicos, digamos, que no son de las comunidades puedan acceder al instrumento y puedan usarlo, pero ese saber, que es el que se requiere conservar, no está siendo atendido. Entonces, incluso aquí en Colombia han habido estudios que demuestran, o sea, un estudio muy interesante de la Universidad Nacional en el que unos físicos incluso estudiaban el instrumento y mostraban cómo realmente la afinación más adecuada para la marimba es la afinación tradicional. Entonces, lo que hace
digamos, esa universalización de, que es promovida por unas políticas públicas pensadas desde el centro, desde lo andino, digamos, desde las políticas como se conciben en gran parte en Colombia, ha hecho que mucha de la sonoridad de la marimba empiece a perder pues como estos matices. Entonces, volviendo, digamos, a los temas, pues como de la manera en que las comunidades nuestras y nuestra lógica y nuestra cultura tiene que ver con, pues, con la minga, con trabajar juntos, con las redes colaborativas, con la mano cambiada, con hacer las cosas de manera conjunta. Es cierto que nuestras comunidades, para nuestras comunidades esto no es nuevo, posiblemente para otros que entraron en crisis y que estaban embebidos en la lógica individualista, pues esto va a ser más duro, porque finalmente nuestras comunidades y la manera en que nosotros hemos culturalmente crecido y aprendido, pues es trabajando juntos. Pero allí lo que es muy importante seguir empujando es que efectivamente esas políticas públicas, esos procesos organizativos, sean desde las visiones propias. Entonces, por ejemplo, en el caso audiovisual nos está pasando que en este momento de crisis en Colombia no hay todavía una política pública de comunicación afro. Sí la hay para la comunicación indígena, eso recoge no solamente el audiovisual, el cine, sino también pues, radio, todas las formas comunicativas, pero no tenemos aún, digamos, una política que permita que haya circulación en canales, o sea, que efectivamente podamos desde nuestras propias visiones generar estos contenidos y pues también, digamos, tener acceso a otro tipo de oportunidades. Entonces, creo que esas visiones eurocentradas, esa lógica colonial, sigue operando mucho en las instituciones, en la manera en que se generan las políticas y en la manera en que esa estructura, digamos, se sigue manteniendo y pues mantiene la desigualdad. Muchísimas gracias, Liliana. Ahí creo que entraste a un tema fundamental que tiene que ver con finalmente cuáles son los caminos de política pública y de trabajo conjunto entre las decisiones de política pública y la visión de las comunidades para que finalmente esta característica tan colectiva de las culturas afro durante la pandemia se vea fortalecida y luego entonces en el post-COVID-19 podamos reforzar la presencia de la creación afro a nivel institucional, a nivel educativo, a nivel privado, en las plataformas. Entonces, ahí me gustaría darle la palabra a Juan para que nos hable también de sus reflexiones sobre finalmente cómo aprovechar esta situación difícil que nos trae el COVID-19 para fortalecer la creación afro y fortalecer también su visibilidad y su valoración desde el punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista más general para la ciudadanía. Liliana hablaba, por ejemplo, de la importancia de pensar en una política de circulación más general para la producción afro, de la importancia de que esto se vincule con una política pública que permita una mayor presencia en los canales de circulación mayor en Colombia. Entonces sí me gustaría que Juan compartiera tus reflexiones sobre, bueno, cuáles pueden ser las líneas de trabajo para que en el post-COVID salgamos fortalecidos y esta resiliencia propia de la cultura afro que tiene que ver con lo colectivo, que tiene que ver con la minga, como lo dijo Liliana, nos permita también que después del COVID no volvamos a lo de siempre, sino que podamos construir caminos para fortalecer la visibilización y la valoración de la cultura y de las artes afrodescendientes. Juan. Gracias. Gracias, Ana. Rápidamente. Partiendo desde la institucionalidad, hay la ley, en el caso de nuestro país, hay la ley orgánica de cultura. Esta ley orgánica
destina unos recursos, unos fondos no reembolsables, y uno tiene una característica que se llama de comunitario, ¿no? Dedicado para impulsar la cultura en las comunidades. Sin embargo, es insuficiente. Bueno, es por concurso y todo eso, ¿no? Es insuficiente. Es decir, que cuando se habla del tema de cultura, parecería ser que quienes administran el Estado no tiran la mano para sacar la pistola, sino para apretar que no salga nada del bolsillo, valga la analogía, para que no salga nada, que es casi como ponerse empuñar metafóricamente una pistola. Entonces, a pesar de que ya hay una política pública definida para apoyar económicamente el trabajo de las comunidades, obviamente no solo de las comunidades negras, sino de las comunidades, de los grupos juveniles, esto es totalmente insuficiente. Sin duda que es así. Además, hombre, no siempre las comunidades negras son visibilizadas, pero bueno, ese es otro tema. Y uno se pregunta, a ver, instituciones estatales, nacional, provincial, cantonal, ¿han hecho ustedes una valoración de cuánto nuestros creadores y creadoras pacifican lugares que podrían ser tremendamente difíciles en lo social con sus presentaciones culturales absolutamente de corazón? Nosotros tenemos aquí grupos, voy a decir hasta con nombre, los grupos musicales que se integran, no solo es el grupo específico, sino una suerte de palenque ahí, llamarlo así, de gente que lo mismo vagan, músicos de marimba, cantores, cantoras de otro género, que van por algunos barrios desarrollando actividades culturales. A veces tienen el apoyo de la Municipalidad de Esmeralda, otras veces lo hacen por su propia voluntad. A ver, ¿cuánto Estado te ahorras en términos sociales, económicos? Porque tenemos dificultades, sin duda, de carácter socioeconómico, desempleo, y todos sabemos cómo esto es como un golpe a unas fichas de dominó. Golpeas a un lado y te aparecen una serie de cosas. ¿Cuántos de estos artistas, mujeres y hombres, básicamente jóvenes la mayoría, logran ir por algunos barrios cantando, declamando, haciendo cositas de teatro? Y eso, ¿cuánto te ahorra el Estado? En muchísimas cosas, ¿no? Menos temas judiciales, menos temas sociales, menos... Y además, ¿cuánto de nuestras comunidades, y específicamente las comunidades negras, le aportan a los PBI, a los Productos Internos Brutos de sus localidades, de la provincia, inclusive del país? ¿Y cuánto eso retorna a ellas, habiendo una ley? Entonces, siempre estará que nuestros actos de este y del otro lado de la raya, no creo que sea mejor por allá, pero a lo mejor sí están un poquito más avanzaditos, en el caso de Zafara, de Liliana y de Jenny, vamos a tener que, no solo que los activistas discursemos, lo digamos, lo denunciemos, lo hagamos por allí, vamos a tener que comenzar a utilizar, como decía el maestro Limbe, los tambores, que ya los tambores no solo canten alabanzas, canten poesía, sino que comiencen a decir algunas verdades. Se me ocurre a mí. Algunas verdades. Nosotros, claro, con esto del COVID-19 se nos cayeron algunas ideas que teníamos justamente para desarrollar un importante trabajo cultural desde las organizaciones sociales, o sea, sí, bueno, sociales, populares, culturales, pero también desde la institucionalidad, desde el IFAIC, desde la Casa de la Cultura, hacer algunas acciones que favorezcan. Los artistas también no solo tienen cerebro, también tienen estómago, también tienen niños y niñas que educar. Pensábamos desarrollar algunas actividades, pero se han caído, los presupuestos se cambiaron de destino y se cayó. Sí, hubo una gran afectación en el caso específico de la provincia de Esmeralda, una gran afectación
porque con eso se pensaba mínimamente apoyar a los artistas. Digo mínimamente porque cualquier apoyo en este momento todavía es insuficiente. Sí, trabajaron mucho por las redes sociales, vimos al maestro Limber permanentemente, a los grupos de Esmeraldas, el trabajo de la misma Casa de la Cultura de Esmeraldas, de muchos artistas, Carlita Canora, dando sus aportes. Pero ahora también está la contraparte institucional, que es al final del día es quien tiene el presupuesto. No solo debe haber presupuesto para ciertos grupos de presión que gritan, ah, yo necesito plata. Los artistas parece que se tomaron en serio lo de educados y entonces hay que hacer sonar los tambores para que se invierta el Estado, los estados en todos sus niveles inviertan en los temas culturales. Muchos artistas están haciendo ya su trabajo. Lo hacen de manera voluntaria. Esto no ha sido entendido por la totalidad de las autoridades porque se cree que eso, bueno, ya que lo hagan, es hora entonces, Ana, que los artistas, yo por ahí borroneo algunas cosas, a veces se vende, a veces no se vende, pero los artistas, los músicos sobre todo, que tienen el enorme poder de llegar a través del oído al corazón y al cerebro, creo que en este caso los pintores también, lo visual, a veces la lectura un poco está media correteada de los ámbitos de nuestra gente, pero los artistas musicales, los pintores, los poetas que declaman, que escriben y declaman a su vez su poesía, ellos tienen mucho que dar, es una suerte de vanguardia de recuperar mente y corazón de nuestra gente para que ese tema de creación también sea una suerte de dinamizador de la economía de las comunidades. La cultura sí aporta y enormemente, no solo ciertos grupos que se llenan la boca hablando de que ellos son los productores, los que no sé qué cosa. Los artistas, como dije antes, vamos a ver si los hermanos y las hermanas de los grupos musicales no fueran por los barrios, a lo mejor tendríamos muchos más problemas sociales si ellos paran esas actividades. Entonces, creo que inclusive desde la UNESCO, con todo el respeto, ahí entra Sadia, traslade esto. Yo creo que a veces desde afuera se le puede dibujar a las autoridades de los estados colombianos, ecuatorianos, hombre, que Black Lives Matter, los negros también existimos, las personas negras también existimos, y que sí estamos dando nuestros contingentes. Sí estamos dando. A lo mejor son 4 negros gritones, 4 negras gritonas, pero si a lo mejor se lo dicen la gente, como dicen los hermanos indígenas de Estados Unidos, si lo hablan las personas cara pálida, no trato de ofender a nadie, a lo mejor los escuchan, a lo mejor sí los escuchan, y entonces sí ponen dinero, no hablamos de grandes cantidades, pero sí un poco más en sus presupuestos para la gente de cultura. Eso es, mi estimada Ana, saludar a Zafara, a Limer, a Liliana, a Jenny, a la doctora Sadia. Perdonen si me excedo en algunas cosas, pero nos podríamos sentar aquí y armar un palenque de la palabra suelta hasta el fin del mundo. Este es un tema que a mí me lleva. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, Juan, por la intervención. Quiero rescatar algunos puntos importantes. El tema del rol de las artes y de la creación y de los creadores en el bienestar o en el buen vivir de nuestras comunidades y de todos y cada uno de nosotros, que efectivamente, como lo menciona Juan, es fundamental. Ahora se ha hecho más visible durante la pandemia y ojalá podamos desde la creación afro potenciar esto, porque se trata de ver el rol de las artes
como central en la construcción de la ciudadanía. Esto desde UNESCO siempre lo hemos reforzado, es decir, el rol de las artes en la construcción de ciudadanías críticas para la democracia, ¿no? para la participación democrática, tener un pensamiento independiente que nos permita fortalecernos frente a, por ejemplo, la desinformación que ha sido tan importante en las redes sociales durante esta pandemia y que es un tema que también abordamos desde UNESCO, pero también el rol de las artes ahora justamente para la salud mental de las personas, ¿no? El rol de las artes para el diálogo social en las comunidades y en todas partes, ¿no? Como las artes nos permiten conectarnos como seres humanos, ir más allá en nuestro diálogo, profundizar el diálogo y seguramente salir de potenciales conflictos a través de este diálogo que nos permiten las artes. El rol de las artes en la educación artística. Tuvimos la Semana de la Educación Artística, fue la semana pasada, y tiene que ver con ahora en estos tiempos de pandemia en que estamos los que somos papás y mamás, ¿no? Con nuestros hijos en casa y responsables de muchas veces de seguir con su educación, cómo las artes se convierten en una formidable herramienta para conectarnos con nuestros hijos, para compartir un momento con nuestros hijos que sea un momento conjunto de disfrute y de aprendizaje. Entonces, ahí creo que es un tema muy importante y que espero efectivamente que pueda ser una línea de trabajo y de política pública y de construcción que también nos permita reforzar la visibilidad de la creación afrodescendiente en la región y en el mundo entero, es decir, cómo logramos posicionar a las artes y a la creación afrodescendiente también en el mundo o en el medio artístico y en nuestros países, como mencionaba Juan, el rol en las comunidades. Y sobre el rol de la UNESCO, que Juan lo mencionó y se refirió a nuestra directora que está aquí participando también en el conversatorio, quería mencionar que África es una prioridad global de la UNESCO junto con la prioridad género, y la prioridad África no solo tiene que ver con África continental, digamos África como continente geográfico, sino también con la diáspora. Por eso para nosotros es tan importante, fue fundamental la celebración del Día Mundial de África el 25 de mayo, y por eso estamos muy contentos de haber tenido este mensaje al inicio del conversatorio de nuestro subdirector general de la prioridad África, porque se trata efectivamente de empujar esta visibilización de la situación de las personas afrodescendientes en el mundo entero y en nuestro caso pues de las artes y la creación afrodescendientes en el campo cultural. Entonces, seguir avanzando en esos temas. Y ahora voy a pasar a las preguntas que nos están haciendo nuestros participantes, el público. Tenemos varias preguntas. Estoy en este momento revisando que tengo una colega que recopiló las preguntas. Tuvimos muchas preguntas porque llegamos a los 100 participantes en este conversatorio. Entonces voy a revisar. Hay una pregunta para todos que se relaciona con cómo podemos fortalecer las organizaciones de base para apoyar iniciativas como estas, es decir, las iniciativas que ustedes han mencionado. ¿Qué mecanismos podemos imaginar para fortalecer a las organizaciones de base? Le voy a dar la palabra a Lindbergh primero. Hola. Bueno, antes de responder esta pregunta, que hay varias opciones, quiero responderla desde la experiencia que lleva un poco la Casa Ochun con este liderazgo de la maestra Rosa. Esa es una organización que tiene la figura de fundación, pero en la operatividad no es más que la gestión y la activación de fenómenos culturales en las comunidades relacionadas, digámoslo así, con la ciudad, con la parte urbana.
En la medida de que la Casa Ochun se ha ido consolidando, y no solo la Casa Ochun, sino algunas organizaciones que tienen sede en ciudades grandes como Quito, pero que estamos articulados con las comunidades nuestras, donde está la fuente de esos saberes. Esta actividad, justamente para relacionar la respuesta con lo otro que quería decir, tiene que ver con los procesos de etnoeducación, porque fui anotando algunas cosas que fueron diciendo las hermanas. El proceso de etnoeducación en Ecuador está, diría yo, desde nosotros bastante avanzado. Y ahí entro en el otro eje articulador que refirió Sadia, que es el tema mujeres. Y el tema de etnoeducación ha estado liderado, diría, en un 90% por mujeres. Ahí puedo destacar los nombres de Barbarita Lara en el Valle del Chota, de Inés Morales en San Lorenzo, la maestra María Luisa Hurtado, de Ofelita Lara, de Mujeres en Guayaquil. Y en esa dinámica, aquí por ejemplo a nivel de los barrios de Quito está la doctora Irma Bautista, la doctora Orfa Reynoso, sin número de mujeres que han liderado procesos en varios campos de acción, pero enlazados con esto de la etnoeducación. Entonces, la etnoeducación como proyecto, como propuesta desde el pueblo afroecuatoriano, un poco, digamos, cercano, para no decir que están juntos, pero está cercano a lo que ha sido la Dirección Intercultural Bilingüe que ha llevado la CONAIE y todo el movimiento indígena al interior del Ministerio de Educación. Nosotros hemos tenido, porque he podido participar, un sinnúmero de diálogos y conversaciones con las ministras y ministros de turno desde el gobierno pasado y en el actual. Y la parte desesperante o la parte que uno un poco se decepciona es que cada ministro que cambia toca empezar de nuevo. Entonces, la etnoeducación que nosotros estamos anclando o la estamos consolidando, fortaleciendo desde la expresión de nuestras culturas, desde nuestras expresiones culturales, con los saberes de la tradición que se han aprendido por oralidad, por supuesto siempre también junto a lo que es la ciencia, no faltaba más. También tienen mucho que ver con el hecho de que el lenguaje que se utilice, llámese de la academia, el colegio y la escuela, tenga que ver con la forma de comunicación y de diálogo de los pueblos. Es decir, la etnoeducación, por alguna de las hermanas que lo refirió, es un proceso que no lo hemos descuidado como pueblo, pero insertarlo en la institucionalidad ha sido una cosa bastante compleja. He dicho el tema mujeres, no solo en la etnoeducación, en el tema cultura que nos ocupa ahora, y en los grupos, más que todo de tradición oral y de tradiciones, de expresiones tradicionales, como la música, la danza, la literatura, la poesía, la décima, son liderados por mujeres. Es decir, el protagonismo de mujeres ahí es una cosa indiscutible y que nos enriquece mucho. Acá mismo, el caso de la maestra Rosa con la Casa Ochun, el proceso tiene 4 ejes de acción, que es la formación y la capacitación. Ahí no nos limitamos, en música, en danza, artesanías que hacen más que todo mujeres, en aprender literatura oral, como las décimas, los contrapuntos, los amorfinos, los aloas, las nanas, y también historia, por supuesto, aprender un poco la historia desde las voces de nuestros mayores, como en el caso del maestro Juan Montaño, que ahora está con nosotros, y el maestro Juan García, que lamentablemente hace 3 años falleció, pero que sí pudimos gozarlo sus años últimos de vida aprendiendo de él. Entonces también se hace educación a través de la palabra de estos mayores que saben. Y también cuando visitamos cada pueblo con los mayores de cada comunidad. Otro campo de acción es justamente la circulación de esto aprendido. La circulación de lo aprendido. Lo interrumpo, le voy a dar 30 segundos más, perdón por limitar ahora el tiempo, pero ya llevamos bastante tiempo de conversatorio, entonces la idea es que puedan ser breves en las respuestas. Ya, gracias. Sí, tenía otras cosas que decir porque como no intervine en la segunda ronda, pero quiero decir brevemente en referencia a lo que dijo la hermana Liliana sobre la marimba. Para el caso ecuatoriano, nosotros hemos creado, ya vamos al 4º semestre, la carrera de artes musicales, y ahí tenemos la asignatura de marimba y percusión, y esta enseñanza la estamos haciendo desde la marimba tradicional. Es decir, no se afinó la marimba ni a pentafonía, ni a heptafonía, ni a la música dodecafónica de la marimba tradicional.
o por supuesto los estudiantes son urbanos y contemporáneos y vienen de su formación en los conservatorios con la música occidental, pero los que optan por el instrumento marimba como su instrumento principal, aprenden con la marimba de Paparroncón, del maestro Jackson Ayoví, que es el instructor, del maestro Nacho Ayoví, y también del maestro Alberto Castillo, de Petita Palma en Esmeralda. Ese lenguaje marimbero lo pudimos insertar y así lo estamos desarrollando. A pesar de que en la UD, de la Universidad de las Américas, también tenemos la carrera enseñando marimba, pero esa es más occidentalizada. Entonces acá pudimos conseguir que la carrera se abra con la música marimbera, pero con la afinación de nuestras marimbas tradicionales. Bueno, estaba un poco dando respuesta a esto de cómo fortalecer lo organizativo, solamente por la experiencia nuestra. En estos hay ejes de acción, de enseñanza, de circulación de lo que se aprende, de producción y por supuesto de la investigación en cada comunidad que vamos, es como hemos dado sentido y razón de ser un poco a la Casa Ochum y a lo que yo particularmente como Limber hago en mis actividades. Podría responder. Muchas gracias, Lindbergh. Les voy a pedir a los panelistas que efectivamente sean breves en las respuestas a las preguntas que hemos recibido del público. Voy a hacer otra pregunta más. Nos preguntan si se han abordado otras alternativas para hacer llegar la cultura a aquellas comunidades o sociedades que no cuentan con herramientas virtuales. Por ejemplo, si se ha contemplado la difusión artística a través de la radio y si existen experiencias en este sentido. Quiero darle la palabra tal vez a Jenny. Muchas gracias, Ana. Bueno, cabe resaltar que, como lo mencioné en un principio, los gestores y gestoras culturales y artísticas sí vienen desarrollando estrategias e iniciativas para fortalecer sus procesos desde el sector cultural. Es indudable ver que las apuestas que desde el Estado se tienen pero son insuficientes. También cabe resaltar que en este tiempo muchos y muchas han tenido que empezar a acceder a múltiples convocatorias o fondos internacionales para poder llevar a cabo estas iniciativas. Yo quería, no sé cuánto tiempo tengo, también quiero comentar que desde la maestría en la que estoy se está llevando unas propuestas, son 5 propuestas para la cultura, que me encantaría que se pudieran conectar también a ellas y que vienen desde personas negras, gestores y artistas negros en Colombia. Entonces, quiero que un poco entremos en una reflexión de que esas iniciativas existentes que se están llevando a cabo, porque no puedo decir en este momento que la gente o las personas negras no estamos haciendo ese trabajo. Es importante que nos conectemos. Creo que dentro de esas preguntas que vi por ahí, es un poco de cómo nos conectamos a esas iniciativas. Es un poco, nuevamente digo, como empezar a mapearlas. Por eso me encantaría, Ana, lo digo aquí públicamente, que se pudiese hacer otro espacio que nos permita empezar a hablar directa y exclusivamente de esas iniciativas que existen y también cómo se pueden empezar a articular. Entonces quiero dejarlo como ahí abierto también, un poco para que quede en conocimiento y que podamos llevar esta discusión, seguir llevando esta discusión a la mesa. Listo, Jenny, muchas gracias. Efectivamente, hay una pregunta muy específica, por ejemplo, sobre cómo pueden consultar la guía de autocuidado que tú mencionaste. Entonces, creo que después del conversatorio vamos a poder revisar cómo poder difundir las iniciativas que existen, incluyendo la guía de autocuidado, para que los asistentes al conversatorio puedan consultarlas, ya sea en la página de UNESCO Quito o por algún otro medio, porque sí hay esta necesidad de conectarse. Y voy a hacer una última pregunta para ya ir cerrando, que tiene que ver con cómo perciben el rol de las mujeres negras en las expresiones culturales y de patrimonio inmaterial. Entonces aquí le voy a pedir a Liliana que nos conteste. Pues como mencionaba el maestro Lindbergh, muchos de estos procesos son llevados por las mujeres negras, o sea, los procesos de transmisión de saberes. Hay una cosa que yo creo que también es de cuidado y es, o sea, no toda la cultura afro, negra, palenquera, raizal
es patrimonial y tampoco hay que patrimonializarla. O sea, creo que la cultura pues es viva, es cambiante, y en ese sentido hay unas prácticas que hay que proteger, que son las que se han declarado patrimonio, pero mucho de lo demás que ocurre en nuestras comunidades y en nuestros territorios no es patrimonio y tampoco, digamos, tiene que serlo en el sentido de que eso también limita muchas otras cosas. Entonces, a lo que voy es a que, digamos, el rol de las mujeres en estas prácticas es un rol de construcción de tejido social, digamos, de mantener a las comunidades vivas y vitales, de transmitir estos saberes a los más jóvenes. Es decir, es una cosa que está ocurriendo todo el tiempo y que por eso mismo, como bien decía el maestro Juan, creo que fue el que lo dijo, o sea, los artistas y los cultores de nuestras tradiciones son personas que necesitan sobrevivir, que necesitan comer, que pagan facturas, o sea, todo eso no se puede como perder ese sentido de realidad con nuestras prácticas. O sea, nosotros todos, como cualquier otra profesión, como cualquier otra práctica cultural, pues necesitamos, digamos, ser entendidos también como parte de la vida. Entonces, las mujeres que en todos nuestros territorios desarrollan estas y que mantienen estos conocimientos y estos saberes, son personas que generalmente lo han hecho con las uñas, que han tenido, digamos, poco apoyo del Estado, y en ese sentido, en este momento hay muchas redes de solidaridad también para personas que quieran apoyar esos procesos. En Bogotá, por ejemplo, se han generado muchas redes de donación para que efectivamente estas personas reciban apoyo. Entonces, pues yo creería que, digamos, si la gente que está viendo está interesada en estos procesos, indague un poco en sus propios territorios y en lo posible tratar de conectarse con nuestras prácticas, no solo en un sentido de ser públicos, sino también de hacer parte de la comunidad y en ese sentido apoyar a quienes están desarrollando y manteniendo estos saberes. Muchas gracias, Liliana. Ya vamos entonces a cerrar. Voy a darle la palabra a nuestra directora de la oficina, Sadia Sánchez, para que les dé las palabras finales de agradecimiento y así cerramos nuestro conversatorio. Sadia, adelante. Muchas gracias, Ana. Yo quisiera agradecer muy encarecidamente, vuelvo a repetir, encarecidamente la participación de cada una y cada uno de ustedes. Yo creo que hemos hecho un excelente debate, hemos colocado sobre la mesa los distintos temas que nos preocupan, no solo los que fueron abordados desde el preámbulo que hice, sino mucho más, que era lo que esperábamos. Y en realidad no creo que haga falta ya también en aras del tiempo hacer una síntesis de todo lo que acá se ha dicho. Sin embargo, yo sí creo relevante destacar algunos aspectos que cada uno de ustedes ha relevado. Y así lo haremos. Es una tarea que nos vamos a tomar en UNESCO, de relevar estos aspectos, destacarlos, compartirlo con ustedes, quienes han participado, y hacerlo público también. Esto daría entonces cierta continuidad al debate, que no se quede en el aquí y en el ahora, sino que precisamente le dé continuidad a todos estos aspectos que se han ido abordando ya en casi 2 horas de debate que llevamos. Yo creo, como acá se ha dicho y también lo dijimos desde el principio, sí hay un llamado importante en esta coyuntura que nos ha afectado
no solo en términos de la salud, porque esto es una crisis de salud, esto es una crisis humana, esto no es una que conlleva, por supuesto, consecuencias de naturaleza socioeconómica, políticas y culturales. Por supuesto que es así, pero yo insistiría en que esto también nos abre las puertas para repensarnos, para otras miradas y precisamente para pensar en el post-COVID, porque ahí es donde se coloca la resiliencia y ahí se coloca, la resiliencia se ha colocado históricamente, sobre todo para los pueblos afrodescendientes y también nacionalidades indígenas, como dije en un principio, para aquellas comunidades vulnerables, no porque son por definición vulnerables, sino porque sus derechos han sido históricamente vulnerados. Entonces, creo que esto nos coloca en la sostenibilidad social, como lo hemos venido diciendo en otros debates sobre otros temas desde la UNESCO, en la sostenibilidad social que va de la mano también, por supuesto, de la sostenibilidad cultural, de la sostenibilidad ambiental. No podemos dejar de lado esto, y todo esto lo colocamos, por supuesto, en la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, en sus distintos objetivos. Yo con esto finalizaría, con este compromiso de hacer una síntesis de los elementos que consideramos fundamentales, relevar y darle continuidad a este debate. Porque en esa continuidad del debate, en ese fortalecimiento de las redes, ya fue mencionado por todos ustedes, de ese tejido social afrodescendiente y entre sí, creo que ahí se coloca esa sostenibilidad. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas de nuevo. Y muchas gracias a quienes nos han acompañado. Sadia, perdimos el sonido, me parece. Entonces, solo para terminar, efectivamente reiterar los agradecimientos de la oficina de la UNESCO en Quito a todos los participantes. Creo que, como lo mencionó la directora, han sido grandes aportes y se vinculan esencialmente con cómo se fortalecen estas redes de trabajo para el post-COVID. Nos comprometemos a enviarles esta síntesis y a seguir conversando para, por ejemplo, contribuir a la difusión de estas iniciativas como lo mencionó Jenny. Invitamos a todos los que nos están escuchando a que nos sigan en redes sociales, UNESCO Quito, para que también puedan hacer seguimiento a las acciones e iniciativas que estaremos desarrollando en este ámbito. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias.